¿Estamos listos? Pues, primero que nada, darles la bienvenida a todos a este evento que organizamos con un foro de panelistas pues de gran nivel, y que hoy vamos a tener un evento en dos partes, las dos con la misma temática, que es la política monetaria y fiscal en América Latina. La primera parte va a ser la presentación de un libro escrita por tres de los panelistas, son parte de los autores del libro, y el doctor Jaime Serrapuche, que va a ser el moderador. En la segunda parte vamos a tener una discusión sobre los retos de la política monetaria y fiscal en América Latina actuales. Como toda esta historia nos va a decir en qué lugar estamos planteados y qué hay que hacer a futuro. Entonces, bueno, sin más por entretenerlos, yo les cedo la palabra al doctor Jaime Serra, quien estará moderando esta primera parte con la presentación del libro. Jaime. Bienvenidos todos. Los panelistas están listos. Creo que tenemos un poquitín de retraso con el principio. Empezábamos a las 11:50, entonces hay que apresurar. Yo sacrifico mi tiempo de entrada, entonces empezamos contigo, Tim. Estoy muy contento de estar aquí en Italia. Siento como en casa. Pero han sido 3 años largos sin poder venir aquí por la pandemia. Y ojalá que esté terminando la pandemia. Entonces yo voy a darles una visión de qué es el libro. El libro cuenta con casi 600 páginas, entonces revisar aún todos los puntos claves es imposible, pero voy a darles un poco de sabor. ¿Cómo va, Diego? Bien. Entonces, este es el libro y era un proyecto, Juan Pablo y yo trabajamos en este proyecto 11 años y como parte del proyecto hemos ido y a cada país, cada país para una conferencia de un día revisando una versión preliminar del capítulo sobre cada uno de los 11 países y aprendiendo cosas. Y yo creo que la gente que ha aprendido más de este proyecto somos Juan Pablo y yo. Estos son los 2 países. Hay un poco de sesgo. ¿Cuáles eran los países donde teníamos amigos o exalumnos para formar el equipo, para estudiar el país? Son los 10 países grandes, los 10 países donde hablan español o portugués en América del Sur. Hay 3 pequeños donde hablan o inglés, holandés o francés, pero son tan pequeños y no tenemos contactos. En el futuro quizás queremos mirar algunos países en América Central o en el Caribe, la República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, pero ya, estos son nuestros 11 países. Hemos ido a cada uno para pasar un día, pero no Venezuela.
Ustedes pueden imaginar. Hicimos el congreso con gente de Venezuela, pero en Chicago. Chicago no es la ciudad más segura de los Estados Unidos, pero es más segura que no voy a hablar de eso mucho y yo sé que hay palabras aquí que yo no debo decir en voz alta, pero empezamos el libro con dos epígrafes de libros muy famosos en América Latina. Uno del uruguayo Eduardo Galeano, Las penas abiertas de América Latina, y otro del famoso peruano novelista, ahora político, Mario Vargas Llosa. Juan Pablo y yo no estamos de acuerdo ni con Galeano ni con Vargas Llosa en su versión de por qué va mal América Latina. Pero teníamos el mismo sentimiento de desilusión que tenían ellos. Y ellos tienen preguntas interesantes. Quizás no. Very interesting questions that maybe could be asked. Vale. Galeano dice el desarrollo es un viaje con más náufragos que navegantes. Y queríamos investigar. América Latina ha tenido mucho más que su porción de crisis económicas en los últimos 60 años, los náufragos. Y queremos investigar las razones. La segunda frase de tu famoso de la conversación en la catedral tiene el protagonismo preguntando en qué momento se había jodido el Perú. Pero vamos a preguntar esta pregunta para cada uno de nuestros 11 países. ¿Cuándo fue el momento clave del desastre económico? En cada país era un poco distinto, pero en todos eran años finales de los 60 o 70 o principio de 80. Todos los países han ido mal. Esta es la hipótesis del libro. Es muy interesante. Viajando a los 11 países, hablando con los mejores economistas. Yo recuerdo una conferencia que hicimos aquí hace 4 años en la casa de la Marquesa, aquí en la esquina, con Jaime Serra, con Paco Gil, con Manuel Ramos Francia y con otros economistas y historiadores económicos muy destacados. Y cada país piensa que es distinto. Y es distinto. La combinación de síntomas de la crisis, cada vez era un poco distinto. Pero nuestro diagnóstico era en que todos eran parecidos. Falta de política fiscal coherente. Después de 11 años estudiando los 11 países, hemos decidido que nuestra hipótesis al final era correcta. Este es algo que podemos utilizar en clases avanzadas de licenciatura o maestría en universidades como el ITAM. Ecuaciones.
pero las ecuaciones son instrucciones muy precisas para analizar la restricción presupuestal del gobierno. ¿Ah? Y no voy a entrar en detalles, pero Juan Pablo y yo tenemos el gran placer de empezar este proyecto con el premio Nobel Tom Sargent, que había trabajado en esto en los años 80. Originalmente él iba a ser uno de los 3 coordinadores, pero usted puede imaginar, él tenía otras cosas para hacer, pero nos apoyó mucho. ¿Ah? ¿Qué tenemos al final? Mira, aquí tenemos la contabilidad presupuestal del gobierno mexicano y tengo que decir, este es lo que llamaríamos el gobierno consolidado. ¿Sabe? Va a ser, y en cada país va a ser distinto, dependiendo en la relación del gobierno central con las provincias o estados, dependiendo en el país. Pero incluye las restricciones presupuestales, perdón, estoy en México, no España, pero incluye de empresas del Estado, incluye el Banco Central, y la verdad, una cosa que Sargent encontró fácil hacer para los Estados Unidos en los años 70 y 80, era difícil aquí, porque hay muchos gastos y fuentes de ingresos no incluidos. Y yo quiero llamar la atención. Tenemos las fuentes de fondos primero, pero vamos a ver las obligaciones del gobierno. Y la primera línea es el déficit primario. Para cada uno de ustedes que quiere trabajar analizando la política fiscal de un gobierno, es donde empezamos. Pero a veces no tiene casi nada que ver con el déficit total. Las segundas y la tercera línea son cosas que la gente entiende. Servicio de la deuda. Esto nos da el déficit secundario. La cuarta línea, ¿qué es eso? Yo llamo esto transferencia. Es un residuo. En los Estados Unidos tenemos una cosa que llamamos Public Sector Borrowing Requirement, el requisito de pedir préstamo del sector público. Y intentamos explicar por qué el gobierno quiere pedir este préstamo. Y debe ser el déficit. Quiero llamar la atención a, por ejemplo, la transferencia, el residuo en 1982. Esto era 13.6% del PIB en este año. El déficit oficial era un poco más que 3, pero las cosas que no podemos identificar eran mucho más. Entendemos lo que eran, pero no hay números. En el caso de Bolivia, de hecho yo me puso con un grupo de un par de buenos economistas jóvenes bolivianos y intentamos explicar la transferencia allá. En los años 70 y 80, todo el mundo nos dijo, esto era
lo que pedía las empresas gubernamentales. Y un miembro de nuestro equipo, un historiador económico boliviano que estudia documentos del gobierno español para sus colonias en las Américas del siglo XVI, XVII, nos dijo, si me dan los libros de cuentas de las compañías públicas, yo voy a analizar y poner números. Después de un par de meses trabajando en ello, él volvió y dijo a nosotros, si él fuera mexicano, yo podría decir, ni modo. Es imposible. Las cuentas de algunas empresas así son tan oscuras que no puedes analizar nada. Y quiero aquí, por ejemplo, son las transparencias. Una cosa buena es que fuera de 2 años, en los últimos 15 años, 20 años, no había transparencias grandes, era muy cerca al cero. Pero en algunos años eran gigantes. Son como agujeros negros. ¿Qué son los 2 agujeros negros? Rescate de bancos. Cuando hay rescate de bancos, nunca hay libros de cuentas transparentes y claros. Ganancias y pérdidas de empresas públicas. Entendemos mucho de los escándalos de Pemex y todo, pero en México este problema no es tan grande que algunos otros, como Bolivia, por ejemplo. Tipos de cambios múltiples. Y los mayores aquí recordamos los años 80 con tipos de cambios múltiples. Eran horribles. Algunos agentes tenían acceso a un buen tipo de cambio y otros no. Y no hay cuentas sobre quién ganó o quién perdió. Wow. El Fondo Monetario, cuando hace una revisión de lo que está haciendo un país, y yo recuerdo que un grupo vino a Bolivia justo cuando estábamos terminando nuestro capítulo sobre Bolivia. Y el gran consejo que dejó este equipo de periodistas, probablemente Alejandro mandó esta gente, ¿ya? Era, necesitamos cuentas del gobierno transparentes. Y es algo que están mejorando, pero todavía nos falta mucho. Voy a terminar con solamente una cosa que me encuentro muy interesante. Después de la crisis financiera de 94 y 95, mi amigo James Cero va a recordar mi amigo Hal Cole y yo hicimos un artículo. Hemos decidido el gran error del gobierno de
no voy a poner ningún nombre aquí. Pero el gran error del gobierno mexicano es que dejó su deuda en peso bonos de 91 días. Y si hubiera sido solamente 2 veces esta madurez, México no hubiera tenido la crisis. Y una cosa interesante, mi amigo, mi compañero en Minnesota, profesor Manuel Amador, que es el profesor haciendo política de deuda y fiscal más brillante en el mundo hoy en día, él me llamó la atención a la República Dominicana. Puedes, en este libro, este no era un país, pero hubiera podido ser. Ellos hicieron una maniobra fiscal en 2020 y 2022, comprando los bonos de poca madurez y vendiendo la misma cantidad en bonos de 10 años. Y era un éxito espectacular. Esa es porque con la crisis de la pandemia vamos a tener peligro de crisis de la deuda. Y ese es un ejemplo que debemos considerar. Gracias. Seguimos ahora con Felipe. Adelante, Felipe. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Felipe Mesa. Les cuento rápidamente sobre mí. Yo estudié aquí economía hace muchos años. Después fui a estudiar el doctorado a Minnesota. Mi asesor del doctorado fue el profesor Tim Quijo. Estoy muy contento de que esté aquí. Después de muchos años volví a México. Soy profesor de economía y soy director del CAIE, que es la parte del ITAM que estudia la coyuntura y el futuro de la economía mexicana. Bueno, yo voy a hablar sobre el caso particular de México. Un segundo, que el clicker es un poco lento. Ok. ¿Por qué es importante estudiar estos episodios fiscales y monetarios? Mi respuesta es, las crisis fiscales pueden tener efectos enormes sobre el crecimiento económico. Aquí estoy graficando el PIB real per cápita de México y lo estoy comparando con una tendencia de 2% de crecimiento. ¿Por qué 2%? Esa es la tasa a la que crece Estados Unidos, que lo tomamos como referencia, es el líder tecnológico del mundo, es una economía desarrollada. Esas economías tienden a crecer a esta velocidad. ¿Qué es lo que puedo observar en esta gráfica? Antes del 82, México crecía más rápido que Estados Unidos. Y podemos preguntarnos las fuentes de este crecimiento, si era sostenible o no. ¿Qué ocurrió en el 82? Estamos al final del sexenio de López Portillo. Ese gobierno decide dejar de pagar una parte de la deuda externa y decide nacionalizar la banca. ¿Qué pasó después del 82? Hay un total estancamiento de la economía mexicana. Inclusive hay una contracción del PIB real per cápita, ¿sí? Es cierto que hay un poco de crecimiento durante el sexenio de Salinas, podemos ver del 88 al 94, pero si miro la parte del medio de esta gráfica, tenemos un México estancado, ¿sí?
Y una parte de este estancamiento proviene de la crisis fiscal de 1982. Por tanto, es muy importante analizar las fuentes de estas crisis y evitar errores que ya cometimos. Bueno, cuando me invitaron a participar en este capítulo, yo me hice la siguiente pregunta. ¿Puede el modelo que nos presentó Tim explicar estos eventos? ¿Sí? Mi respuesta va a ser que sí puede explicar algunos, pero no todos. Entonces, ¿por qué digo que el modelo sí puede explicar a la realidad? Porque las dinámicas de deuda pública y de oferta y de base monetaria concuerdan con lo que dice el modelo base, que es el modelo de Sargent y Wallace. Hablo del 76. ¿Qué pasó en ese sexenio? Estamos con Luis Echeverría. Hubo una expansión del gasto público en este sexenio y hacia el final ocurrió lo siguiente. Y aquí el punto importante es cómo funciona el modelo de Sargent. Bueno, déficit primario es gasto por encima de recaudación, excluyendo el pago de intereses de la deuda. Entonces, en estos años, el gasto aumentó por encima de la recaudación e inclusive fue superior a otra fuente de financiamiento, que es el señoreaje, que proviene del Banco Central. En el modelo, cuando esto ocurre, el gobierno tiene que endeudarse más y más y más. Y eso fue lo que pasó en los datos. No traigo la gráfica de la deuda conmigo, pero eso fue exactamente lo que pasó. Entonces, teoría y datos van de la mano. ¿Qué pasó en el 76? Bueno, el gobierno mexicano recurrió a endeudamiento externo, más y más y más. Teníamos un déficit en cuenta corriente cada vez más grande. Esto era incompatible con tener tipo de cambio fijo. En el 76 ocurrió una crisis de balanza de pagos. El peso se devaluó 100% por primera vez en 22 años. Fue un evento muy grande y no muy estudiado. ¿Qué pasó en el 82? Bueno, ¿qué nos llevó a esa crisis? La historia es un poco similar. Aquí va la historia. En el 76 se descubre el yacimiento petrolero de Cantarell, un yacimiento muy grande de petróleo. El presidente López Portillo acuñó la frase: solamente nos queda administrar la abundancia, solamente nos queda administrar la abundancia que nos deja el petróleo. ¿Cómo reaccionó este gobierno? Pues una vez más, gasto por encima de recaudación, déficit primario por encima de señoreaje, recurrir a más y más endeudamiento externo. Yo aquí lo que vi fue pues una falta de previsión en finanzas públicas, porque la economía mexicana era muy vulnerable a choques externos, y eso fue exactamente lo que pasó. Cayó el precio del petróleo y hubo un aumento en tasas de interés en Estados Unidos. En aquel momento, Paul Volcker subía tasas, hacía política monetaria para luchar contra la inflación en Estados Unidos. ¿Cuál fue el desenlace de estos eventos? Pues, como ya dije, en el 82, López Portillo tomó dos decisiones muy grandes: dejar de pagar una parte de la deuda externa y nacionalizar a la banca privada. Y como vimos en la gráfica anterior, esto puede explicar, al menos en parte, el estancamiento que vivió México posteriormente. ¿Qué pasó con el lado monetario de esta crisis? Déjenme explicar la teoría y la gráfica. En la teoría de Sargent, si Hacienda predomina sobre el Banco Central, cuando hay una crisis en la que el Hacienda ya no puede emitir más deuda, es el Banco Central quien se ajusta y tiene que dar más recursos a la parte hacendaria. Y por tanto hay más inflación y por tanto hay más impuesto inflacionario. ¿Qué es el impuesto inflacionario? Es la pérdida de poder adquisitivo que sufrimos debido a mayor inflación. Entonces, ¿qué pasó en los datos? Podemos ver que tanto la inflación, línea azul, como impuesto inflacionario, línea roja, crecían antes del 82, pero después alcanzan valores muy altos. Por ejemplo, el impuesto inflacionario alcanza su máximo en toda esta muestra. ¿De qué tamaño era? 8% del PIB. Números similares a los que midió Rudy Dornbush hace muchos años. ¿Qué pasó con la inflación? Alcanza un máximo, el segundo valor más alto en el 83, no es el máximo en la muestra, como ustedes pueden ver, pero mi punto es, después de la crisis de la deuda, hay un incremento en inflación e impuesto inflacionario. También podemos ver que ambas variables se reducen después de 82, a pesar de que hay fuertes vaivenes, y hoy son muy pequeñas.
¿sí? Entonces, en ese sentido, México cambió mucho. ¿Qué pasó después de López Portillo? Bueno, los dos presidentes posteriores trataron de estabilizar la economía. Miguel de la Madrid enfrentó cambios muy bruscos en el precio del petróleo. Hacia finales de su sexenio, crea el Pacto de Solidaridad Económica, cuyo objetivo era reducir la inflación. Entonces, sentados en una mesa, el gobierno se comprometió a reducir el gasto público y el número de empresas paraestatales, que eran empresas que fueron adquiridas por el gobierno. Los sindicatos se comprometieron a reducir exigencias de mayores salarios, los empresarios a reducir incrementos en precios, y este pacto, si lo analizo, lo evalúo de manera muy simple, pues fue medianamente exitoso. La inflación 140% al año como un máximo en este sexenio, a 100% a finales. Con Carlos Salinas tenemos un nuevo pacto, el de estabilidad y crecimiento económico. El objetivo era muy claro, alcanzar inflación de un dígito. Efectivamente, en el primer año se redujo de 100% a 27%. Otros eventos importantes, privatización de Telmex y de los bancos que habían sido nacionalizados con López Portillo. Continuó el proceso de apertura de la economía mexicana con la firma del Tratado de Libre Comercio. Y México ganó nuevamente acceso a mercados financieros internacionales debido a la renegociación de la deuda externa. Entonces tenemos un México que trataba de estabilizar las variables macroeconómicas. Bueno, a mí esta gráfica es de las que más me gustan del capítulo. Quiero que se concentren entre las dos primeras líneas azules. ¿Qué es lo que podemos ver? Lo que estoy midiendo es deuda como porcentaje del PIB, externa la verde, interna la roja. Y sí, hay fuertes vaivenes que tienen que ver en parte con lo que pasa con el tipo de cambio, pero quiero que vean que ambos deudas caen a través del tiempo, sobre todo la externa, y después hay una sustitución por interna, por ahora no hablo de eso. Pregunta muy importante de finanzas públicas. ¿Cómo reduce un país el peso de su deuda externa? Si ustedes son secretarias o secretarios de Hacienda, ¿qué tienen que hacer? La respuesta es tener una secuencia de superávit primarios. La línea azul es el superávit primario, pueden ver que alcanza un máximo justo antes del 82 y después cambia de signo. Pasamos de déficit a superávit primario y esa fue la situación hasta 2008. ¿Sí? Y esto es lo que tiene que hacer cualquier país que quiere reducir el tamaño de su deuda. También podemos ver que el señoreaje, que proviene del Banco Central, alcanza un máximo en el 82 y después tiende a cero. El gobierno mexicano dejó de recurrir a esa fuente de financiamiento. 94. ¿Qué pasó en el 94? Teníamos una economía estable y sin embargo hay una crisis. En este año, en marzo, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, quien era candidato presidencial del PRI. Hubo salidas de capital que presionaron al régimen de tipo de cambio, que en aquel momento consistía en una banda en la que se dejaba fluctuar al peso. En diciembre, el gobierno abandonó el régimen de tipo de cambio y desde entonces tenemos libre flotación del peso. Rápidamente, el gobierno mexicano recibió ayuda proveniente, bueno, es un poco más complejo que lo que estoy diciendo, ayuda por parte de Estados Unidos con un programa liderado por Bill Clinton. Entonces, este fue 94, un año muy complejo. Pregunta importante, ¿puede nuestro marco teórico básico explicar esta crisis? Mi respuesta va que no. Esta crisis es muy distinta. ¿Por qué? Porque no teníamos déficit, teníamos superávit primario. La deuda no estaba subiendo, había estado bajando, ¿sí? Por otra parte, como ya mencionó Tim, hubo un gran crecimiento de cierto tipo de deuda indizada al tipo de cambio, los tesobonos. ¿Sí? Entonces, si esta teoría básica no puede explicar esta crisis, ¿qué cosa lo puede hacer? Y surgió mucha literatura de investigación al respecto. Rudy Dornbush y Alejandro Werner, aquí presentes, preveían un año muy difícil. ¿Sí? Tim trabajó al respecto, el doctor Jaime Serra también, y otros ex encargados de política económica como Francisco Gil Díaz y Agustín Carstens. Lo que yo hice en el capítulo fue explorar un par de hipótesis basadas en qué tan vulnerable era el sector bancario. ¿Por qué digo que era vulnerable? Bueno, aquí están los hechos. La banca fue privatizada en los 90s y fueron rescatados después de 94.
¿Qué pasó en este sexenio? Hubo un crecimiento muy rápido del crédito de la banca privada al sector privado. Crecía 25% real anual, es gigante, ¿sí? La banca privada entrando en mercados financieros internacionales era vulnerable a lo que pasase con el tipo de cambio, ¿sí? Y había un aumento en morosidad. Un punto muy importante que tiene que ver con riesgo moral, como hablamos en las clases de micro, ¿sí? Previamente a la crisis, existía la percepción de que el gobierno iba a proteger a los depositantes en caso de una crisis bancaria. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno a esta crisis? Un cambio muy importante en esta economía ocurrió en el 93, cambió la Constitución. El cambio en la Constitución le dio una tarea muy clara al Banco de México, inflación baja y estable, ¿sí? Y otra cosa muy importante, ninguna autoridad puede obligar al Banco de México a conceder financiamiento. Y esta pregunta es fundamental. ¿Pasó México de vivir un predominio de Hacienda sobre el Banco de México a tener un banco central autónomo? Bueno, para mí la respuesta es que sí, y es un cambio muy grande. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Hacienda ajustó la política fiscal haciéndola más restrictiva, subió el impuesto al valor agregado e inclusive hubo un aumento en el superávit primario. En la parte monetaria, aquí cito un documento de dos ex encargados de política monetaria, el doctor Ramos France y el doctor Alberto Torres. Ellos dicen en este documento, en ese instante, lo que el Banco de México tenía como objetivo era reducir la inflación y prevenir una situación en la que por lo menos se percibiese predominio de Hacienda sobre el Banco de México. ¿Qué pasó después de esta crisis? Bueno, dividí el tiempo restante en dos periodos. Del 95 al 2006, ¿cuáles fueron las tendencias? Reducción en deuda externa, sustitución por deuda interna. La deuda total está en un nivel bajo. Si nos fijamos entre el 95 y el 2006, pues la deuda total es una fracción pequeña del PIB. Aquí podría pasar tiempo hablando de cómo medir estas variables, pero bueno, tampoco tengo tanto tiempo. La inflación cayó. ¿Qué pasó del 2007 al 2017? Hay un cambio. Por primera vez después de décadas, pasamos de superávit a déficit primario. Hay un aumento en la deuda. Es el salto que pueden ver al final de la muestra. ¿De dónde proviene ese salto en la deuda? Del reconocimiento de ciertos pasivos que enumero en el capítulo. Y la inflación permanece cerca del objetivo del Banco de México. Ok. Pueden ver la línea azul, superávit primario, positivo, después negativo mucho tiempo, al final de la muestra vuelve a ser positivo. ¿Qué pasó con la política monetaria? Imagínense que ustedes fuesen la banquera o el banquero central en diciembre del 94. Tenemos que abandonar el régimen que teníamos de tipo de cambio nominal, que era el ancla nominal. Entonces, ¿cómo hacemos política monetaria? El Banco de México siguió estas acciones. En el 95 implementó una política que afectaba la liquidez en el mercado interbancario. Esta política se llamaba el corto. En 2001 se anunció que el banco iba a seguir un régimen de objetivos de inflación. Posteriormente, este objetivo pues, fue especificado 3% anual, más o menos un punto porcentual. Y en 2008, el Banco de México sustituyó el corto por tener un objetivo de tasa de interés, que es la situación actual. ¿Qué ha pasado con la inflación en México? Aquí estoy graficando desde el 2000, la inflación cae de 11% a casi 4%. Ahí está la banda de flotación, que es el objetivo del Banco de México, que tengamos 3% más menos 1. Y señalo tres cosas. México sí ha estado dentro de esa banda, aunque hay episodios en los que claramente hay choques que nos hacen salir de la banda. 2008, 2009, crisis financiera internacional. 2017, liberalización del precio de la gasolina. Y termino con esta última lámina. Hay mucho más detalle en el capítulo que escribí. Hay datos. Este libro tiene datos que son muy importantes porque son muy difíciles de conseguir, acomodar y clasificar. Les recomiendo que echen un ojo a la página del libro y también les recomiendo que lean los comentarios que Alejandro Werner hizo a mi capítulo, las omisiones que cometí, cómo mejorar, y esa es mi participación. Muchísimas gracias.
ver si se puede acá. Ahí va. Creo que listo. No, estoy yendo por el otro lado. Ahí va. ¿Qué tal? Es un placer estar aquí. Como ya se habrán dado cuenta cuando dije qué tal, pero yo soy de Argentina. Estudié ahí, hice mi doctorado después en Estados Unidos y hice un postdoc acá en el ITAM, cuando la mayoría de ustedes todavía no habían nacido. Pasé un año aquí y tengo un exalumno de esa época, sentado acá en primera fila. Eso explica una parte del placer de estar aquí de nuevo. Tengo la ventaja de que ya les explicaron un poco de lo que se trató el libro este. Déjenme darles un resumen. Se llama Una historia, porque lo que hacemos nosotros los pone nerviosos a los historiadores, porque hacemos mucho reduccionismo, que es básicamente lo único que sabemos hacer los economistas. Nuestros modelos tienen 2, 3 cosas, cuando tienen 5 ya no los podemos resolver. Y esto es bien reduccionista, y parte de la tarea que hacemos en el libro es tratar de convencerlos que esta idea que les voy a resumir de nuevo ahora, es lo que nos explica lo que sucedió. Y la idea es, cuando un gobierno gasta sistemáticamente más que lo que recauda en impuestos comunes, entonces termina endeudándose o termina emitiendo dinero, genera inflación. Cualquiera de las dos cosas terminan generando inestabilidad financiera y eso genera crisis. Y ese link creemos que lo hemos documentado con muchísima precisión en el libro, más allá de algunas excepciones, como la que mencionaba Felipe, relativo a la del 94 acá en México. Pero la gran mayoría de ellas las podemos explicar con este enfoque sencillo. Hay un segundo paso que en el libro no exploramos, pero que yo lo voy a tratar de explorar hoy, que es cómo estas crisis financieras afectan a la macroeconomía. Y les voy a tratar de dar una idea. Y lo voy a hacer usando uno de los ejemplos, uno de los grandes fracasos de la región. Porque en sus slides Tim puso la tragedia de América Latina, pero esa tragedia de los 70s y los 80s tiene muchas historias exitosas. Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú. Países que vivieron esta tragedia, pero aprendieron y siguieron. Pero hay algunos que no. Argentina es uno de ellos, y de esa tragedia en esa tragedia me quiero focalizar. Yo escribí el capítulo de Argentina junto con Paco Buera, que en ese momento estaba en el FED de Chicago, ahora está en Washington University en San Luis. Y la fecha que dice ahí, noviembre de 2013, no es que me equivoqué y puse los slides viejos. Lo que hice fue, todo lo que yo les voy a mostrar hoy, salvo las últimas 2 slides, son del año 2013. O sea que yo estoy committed a lo que dije en el año 2013, sin saber lo que iba a pasar desde 2013 en adelante. Y mis últimos 2 slides van a ser qué es lo que pasó de ahí en adelante. O sea que hagamos back to the future, vámonos al 2013, pensemos que estamos en el 2013, y entonces esto es lo que yo les hubiera estado diciendo en ese momento. Esta es la tragedia, ¿ok? Y el motivo por el cual quiero focalizarme en la tragedia, porque lo que quiero es tratar de convencerlo qué es lo que no hay que hacer si uno quiere tener una tragedia. Bueno, no hay que hacer lo que hizo Argentina. La línea azul es el Producto Per Cápita en Estados Unidos, y esto arranca en 1875. La línea roja es el Producto Per Cápita de la Argentina. Muy parecidos hasta la Gran Depresión y después la guerra. Ahí hay como un pequeño salto en el nivel. Estados Unidos crece bastante más que la Argentina en esas décadas, pero después desde el 1950 hasta más o menos principios de los 70, los dos están creciendo a casi el 2%, que es el número que les mencionaba Felipe antes. Y la tragedia empieza ahí. En algún momento de la década del 70, el ingreso per cápita en el 70 era básicamente el mismo que en el 2003. Esos son 32 años. En 32 años, creciendo al 2%, uno duplica el producto. Que fíjense, Argentina llega casi a 10.000, estos son dólares de 1990. Si hubiera crecido al 2% como Estados Unidos, estaría en 20.000. Sería 2/3 del ingreso per cápita de los Estados Unidos. Sería un país distinto al que ustedes ven si van a ver hoy la Argentina. Hay un dato que es mucho peor. El 5% más pobre en el año 70 tenía el 5% del ingreso. En el año 2003 tenía el 2,5% del ingreso. Eso quiere decir que el 20% más pobre de los argentinos, 32 años después, tenía la mitad del ingreso per cápita que tenía en el 73. Si quieren definir un fracaso, se los acabo de mostrar. Esto es lo que nadie quiere hacer.
¿Cuál va a ser mi interpretación del fracaso? La restricción presupuestaria del gobierno que ya les mostró Tim. Yo aquí la puse más sencilla. Tim lo desagregó en todo lo que hacemos en el trabajo porque ahí queríamos detalle. Yo no ahora, me quedan 14 minutos para explicarles la tragedia. Lo que está en la izquierda es el déficit fiscal, gasto menos recaudación. Y después son los impuestos, los intereses de la deuda, y eso o se financia con deuda o se financia con emisión. Y acá no hay nada conceptualmente difícil. Si ustedes le sacan a esa restricción el último término, MT+1 menos MT, ustedes lo aprendieron el primer día del colegio que fueron a comprar un dulce y se habían dejado la plata que les dio mamá. Eso quiere decir que tuvieron déficit, el lado izquierdo era positivo, quiere decir que el lado derecho tenía que ser positivo. Tenían dos maneras de hacerlo, convencer a un compañero que les preste o emitir pesos mexicanos. Claro, eso era difícil para ustedes, pero para el Banco de México no. Ese es su trabajo. La diferencia, lo que hace que esto sea la restricción presupuestaria del gobierno es justamente ese término de ahí, el término adicional. Y está. De hecho, uno podría terminar con este gráfico, solo que los datos están hasta el 2008, porque esto lo hice en el 2013. El azul es el déficit fiscal como proporción del producto total. Es el primario más el pago de intereses. El pago de intereses era muy bajo hasta el 80 porque la Argentina casi no tenía deuda. Y fíjense, arranca con una expansión muy grande del déficit a principios de los 60. No se la ve abajo, pero esa es la primera gran inflación de la Argentina, 70% anual. Y ahí viene un plan de estabilización que baja el déficit y baja mucho la inflación. Esa es una época donde la Argentina todavía está creciendo. Y ahí empieza la locura en la década del 70. Fíjense, el déficit sobre el producto del 12%. Una economía que casi no tenía mercado de crédito y no había acceso al crédito internacional. Y esa es la primera hiperinflación. La roja es la inflación y en el eje acá está trampeado. No está medido como la medimos siempre, como el cambio en el nivel de precios dividido en el nivel de precios, sino con logaritmos, porque si no van a ver un punto, ese 400 en realidad si uno lo mide de la manera estándar es 4000. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Hubo una estabilización después del 75? Sí. ¿Fue suficiente? No. Porque la línea azul tendría que haber bajado de 0 como para que esto funcione. ¿Y qué pasó? El déficit volvió a subir, otra hiperinflación. Otro ajuste, la inflación bajó un poco. ¿Qué pasó? El déficit volvió a subir, otra hiperinflación. Bueno, esa es la historia argentina. Y ahí viene un cambio. De hecho, en la década del 90 la Argentina crece y crece como al 4,5% por año. ¿Y por qué funcionó? Porque hubo superávit. ¿Y cómo se financiaron los déficits que siguieron? Dan Plan Brady. Vino Brady, nos permitió ir a pedir prestado de nuevo, ¿y qué hicimos? Fuimos a pedir prestado de nuevo. ¿Qué pasó ahí? Subió la deuda. ¿Qué pasó en el 2001? Default. ¿Con déficits espantosos? No, pero dada la situación del mercado internacional no fueron financiables. Una crisis espantosa en el 2001. Y fíjense lo que pasó después. Enorme optimismo. Superávit por 4 años seguidos. Capaz que salimos de esta. Entonces, los déficits grandes crearon las hiperinflaciones que les mostré, y después también fueron eso, y parte del aumento de la deuda. Fíjense, esto es la deuda, esto en dólares constantes. La década del 60 era muy baja. Pasó de 10.000 millones de dólares a 140.000. Esa última caída que ven ahí es la gran negociación del 2005 de la Argentina para salir del default. Y quedamos básicamente en la misma deuda de antes de la crisis. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Desde el 70 en adelante vivimos en crisis, de crisis en crisis, y cada crisis generó, y aquí quiero ir ahora a la conexión entre el problema financiero y el comportamiento de la economía. Si ustedes le dicen a cualquier argentino Rodrigazo, va a saber de qué estamos hablando. Rodrigo fue un ministro de Economía que vino después de otro que había decretado inflación cero y congeló los precios. Pero el Banco Central seguía emitiendo. Vino Rodrigo y dijo, esto es una locura, hay que liberar los precios. Y la inflación fue como el 25% ese mes. Y todos se acuerdan de Rodrigo, que el pobre en realidad lo que hizo fue un servicio a la patria. Pero si vos tenías dinero en pesos, como mi tía, que venía ahorrando para comprarse la casa, perdió la mitad de su casa. De hecho, mi tía nunca se compró casa después de eso. En el 80, ¿qué pasó? 81, 82, a principios de la década del 80, una devaluación, se salió de un tipo de cambio fijo. Si vos tenías en pesos, ¿qué le pasó a tu riqueza? ¡Pum! Desapareció. Pero eso no fue una pérdida de riqueza. Yo perdí el valor de mis pesos. Alguien ganó lo que yo perdí. Estos son juegos de suma cero. Grandes redistribuciones. Y después tuvimos otra en el 85, un ahorro forzoso.
que fue anticipar impuestos y que el gobierno te los iba a perdonar al año siguiente. Te los perdonó, pero en pesos valían nada después de 1 año y medio de hiperinflación. En los 89 hiperinflación, en el mes de junio hubo 200%, en el mes de junio. O sea que lo que valía 1, el 1 de junio valía 3, el 30 de junio. De nuevo, si vos tenías pesos o tenías activos en pesos, te los licuaron completamente. En el 90 se licuaron los depósitos. Vos tenías ¿Por qué? Porque había déficit fiscal y el que estaba detrás de los depósitos era el gobierno pidiendo la plata prestada y no lo podía pagar. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, si vos tenías un depósito en pesos hoy, que con esa hiperinflación los depósitos a plazo fijo eran de 7 días, te dieron un bono a pagar en dólares 10 años después. Y si vos eras un negocio que tenía ese depósito para pagar salarios el mes siguiente, ¿qué tuviste que hacer? Vender el bono porque no tenías más, porque tenías que pagar. Y te pagaron 30 centavos por cada dólar. El que estaba del otro lado del mercado y compró esos bonos a 30 centavos, triplicó su riqueza en dólares en un par de años. En todos estos casos hubo redistribuciones brutales de la riqueza. Y entonces, ¿cómo hace uno para hacerse más rico en la Argentina? Bueno, si estás del lado correcto en algunas de estas redistribuciones, haces el 30% en dólares en un mes. Cuando el gobierno fija el tipo de cambio, pero los que sabemos economía vemos que las reservas caen y que eventualmente va a devaluar, pero que todavía le quedan reservas por un par de meses, podés dejar tu depósito en pesos a una tasa de interés del 8% mensual, y si te vas 3 meses antes de la devaluación y te fuiste antes de la evaluación, ganaste un 35% en dólares en 3 meses. Ni Elon Musk gana eso en 3 meses. Pero en Argentina se puede, si estás del lado correcto, cuando se hace esta gran lotería nacional donde se le saca a algunos y se le da a otros. ¿Y por qué? Porque es un lío. Porque el gobierno se metió en restricciones que después no sabe cómo sacar. No es que el gobierno viene y dice, te saco a vos y te da a vos, pero pone esquemas en donde típicamente los que ganamos somos los que más sabemos y los que pierden son los que menos saben. ¿Cuál es mi interpretación de por qué hizo que la Argentina no crezca? De nuevo, cada crisis involucró una redistribución gigantesca. Y cuando uno gana en esas redistribuciones, gana un montón de dinero. ¿Cuál es la alternativa? Pensar en aumentar la productividad. ¿Por qué Estados Unidos crece al 2% por año? Porque la productividad aumenta 1% por año. Eso hace que aumente 11% por década. Cuando uno mira por debajo, y este es un hermoso paper de Arnold Harberger, y uno hace la descomposición de aumentos de productividad por sector en distintas décadas, lo que uno ve es que debajo de ese 1% homogéneo hay una heterogeneidad bestial. No, bestial es un argentinismo puro, pero ya los deben conocer. Muy grande es esta heterogeneidad. Esta es la tabla de posiciones de los sectores en esta década. Ese sector, que uno hubiera imaginado que en la década del 60, rubber y timber, que ni siquiera sé exactamente qué es, pero es sacarle cosas a los árboles, iba a tener un aumento en productividad del 72% en esa década. Ese fue el campeón. Y después fíjense, los 18 de abajo de la tabla, los que juegan en la segunda división, en promedio 3%. O sea que este 1% en realidad es el resultado de una enorme heterogeneidad. Y además cuando uno cambia de década, fíjense en los equipos, no es como España que siempre gana el Real Madrid o Barcelona. En la década siguiente no aparecen los que estaban primero, aparecen otros. O sea que ese 1% que esconde nuestro modelo neoclásico de crecimiento es una fantasía de una explosión de creatividad que hay en todos los sectores. A algunos les va muy bien y a otros no. ¿Cómo se hace rico uno en un país razonable, en un país estable financieramente? Y están estos emprendedores que lo que tratan de hacer todos los días es ¿qué? Bajar costos. Y bajar costos es subir la productividad, porque es producir lo mismo con menos. Aumento en productividad es producir más con lo mismo, es el mismo ejercicio. Tenemos decenas de miles de personas que cuando se levantan, se lavan los dientes, están parados en el semáforo, están pensando cómo hago para bajar los costos en mi empresa. Esos 10.000 o 100.000, cuando sé cuántos son, y tampoco me preocupa particularmente, en una economía hace que a algunos les va bárbaro, les va espectacular, terminan teniendo aumentos de productividad del 70%, a la década siguiente no les va a ir bien, pero cuando uno agrega todo eso, la maravillosa ley de los grandes números nos da 1% por año. El título de Harvard es Levadura contra champiñones. La levadura hace que la masa crezca a toda pareja. Los champiñones en realidad crecen en un ambiente húmedo y con relativamente poca luz. Y cuando uno va a cosechar los champiñones, hay áreas donde hay un montón de champiñones y todos muy grandes y otras áreas donde casi no crecieron. Uno no sabe por qué, pero cuando uno cosecha varias hectáreas de esto, cosecha siempre la misma cantidad de mushrooms.
¿Por qué 400 distinto a 4%? No es lo mismo correr 400 metros llano que la posta de 4%, porque son distinta gente más fresca que entra corriendo. Eso es lo que genera aumentos en productividad. Pero en la Argentina no. Porque con eso conseguí generar en valor esperado un 1% por año. Uno le pegó al dólar tasa y ganó 30% en 2 meses. El talento que hay está dedicado a eso, no a subir la productividad. Y entonces tenés 3 décadas de decadencia. ¿Cuáles son mis comentarios para concluir, concluyendo en el año 2013? Una historia larga de desmanejo fiscal creó en la Argentina crisis recurrentes durante más de 35 años de energía. Y estas fueron enormemente costosas en términos de producto y pobreza, se los mostré al principio. Y el factor fundamental detrás de esto fue el déficit fiscal. Los síntomas particulares de cada crisis son distintas, pero el cáncer detrás es siempre el mismo. Aquí decía la administración Karen en el 2013, la que arrancó después de la crisis del 2001, manejó con mucho éxito la crisis porque tuvo varios años de superávit fiscal, que son lo que yo les mostré en el gráfico anterior. Y decía, por la primera vez en décadas, quizá en todo el siglo XX, el gobierno tuvo 6 años seguidos de superávit del 4%, cosa que en la Argentina no había visto nunca. Y decía, la clave para los próximos 20 años, y ya pasaron 10, es la sustentabilidad de ese superávit fiscal. Bueno, ustedes ya saben cómo está Argentina, así que cuando les muestre el gráfico del déficit fiscal no les va a sorprender qué fue lo que pasó. Esa es la recuperación de la década del 90, cuando teníamos superávit fiscal. Después viene la crisis del 91. Esto de nuevo es igual que el gráfico que les mostró Felipe, pero para la Argentina. Recta que crece al 2%, la Argentina creciendo como Estados Unidos hasta mediados de los 70, y después teniendo un nivel muy parecido a principios de los 2000. La gran recuperación después del 2000, que se coincide con el 4% de superávit, estancamiento a partir del 2008. Este es el déficit. Yo decía, la clave para los próximos 20 años es la sustentabilidad de ese superávit. Ese superávit no fue sustentable, volvimos al déficit y volvimos a la decadencia. ¿Qué pasó desde el 2017 en adelante? El déficit siguió por ahí. Un pequeño ajuste 2018 y 2019, pero que después con la pandemia volvió a desaparecer. Y hoy, ¿cuál es la discusión con el fondo? Hay que ajustar el déficit. Nada nuevo bajo el sol. Esto es la tragedia a la que uno no quiere repetir. Ojo con el déficit fiscal.